Bien, bueno, pues bienvenidos a todos los que estamos por acá. Veo que está Javier, Santiago, Marco, Mario Jesús, Cristian, Seth, John, Noceda, Jesús Eduardo, Heidi, Mario, Mónica, Gerardo, Roberto, Han y Mireli. Bueno, si los que puedan, si pueden conectar su cámara, pues está, pues padre, porque así ya tenemos caras, ¿no? Si no pueden, pues no hay ningún problema. Pues bienvenidos a todos. Mi nombre es Pablo Mondragón. Yo soy el coordinador de la maestría en escritura cinematográfica. Así que si por cierto luego tienen alguna duda o algo que les platiquemos, la idea es que cada vez haya mejores películas en México y para eso pues tratamos de profesionalizar justo la industria, pensando en que aprendan a escribir, pensando en que conozcan la industria justamente y conozcan a los públicos, que es algo que apenas en México está empezando a suceder. Y bueno, ya, para yo no hablar un poco más, los dejo con uno de los maestros de la maestría justo y un gran amigo de hace muchísimos años, al cual yo admiro un montón. Tenemos ya varios caminos recorridos muy divertido. Él es Carlos Enderle. Lo presento muy rápido y a él siempre le da pena, pero pues, a mí no me importa presentarlo así. Su primer película la hizo de una forma heroica, con 300,000 pesos que consiguió con unas tarjetas de crédito. Y después de los 7, 8 años de rigor que tarda en hacerse un largometraje, entra a Guadalajara Construye, donde gana todos los premios, se estrena el siguiente año y es la peli que más premios gana ese año en el Festival de Guadalajara, se llama Crónicas Chilangas. Y la peli, pues de lo más relevante que logró entre muchas visitas a festivales por el mundo, pues quedó preseleccionada en la preselección, digamos, de los Golden Globes. El año que estuvo preseleccionada también Rudo y Cursi, y entonces tenemos una peli hecha absolutamente independiente para que vean que sí se puede, pues compartiendo ahí cartel con películas con presupuestos y equipos mucho más poderosos. Su siguiente película, que se llama Minnesota, pues entró al primer año en Pulso Morelia, el evento de cine en construcción del Festival de Cine de Morelia, y gana. Y el siguiente año se estrena y bueno, ahí la peli obtuvo un premio especial que es Ir a Ventana Sur, donde se presentó. Esa peli todavía no tiene estreno comercial, pero bueno, tenemos un autor enfrente de los puros, de los reales, de los guerreros además, porque pues sin recursos, él tiene una frase que he comentado en algún momento que dice, yo no vivo del cine, yo vivo para hacer cine. Entonces, él o sea, nada más está pensando cómo hacer su siguiente película, tiene un montón de guiones escritos, bueno, en fin, es un cuate que yo admiro mucho, es un encanto. Se los dejo, él es Carlos. La dinámica va a ser la siguiente, tenemos una hora, entonces, pues, él los va a platicar y tal vez unos 15 minutos antes de terminar, o 20 tal vez, él terminará una presentación que les tiene lista, porque está padre la interacción con ustedes. Entonces, bueno, pues esa sería la idea. Si alguien quiere durante la sesión ir apuntando en el chat sus preguntas, se vale, yo las voy organizando y al final, pues ya se las hacemos a Carlos. Muchísimas gracias a todos. No da tiempo de que se presenten, pero pues bienvenidos. Y bueno, los dejo con Carlos. Está, ah, ah, creo que ya no estoy silenciado, ya estamos al aire, ya, perfecto, excelente. Pues muy bien, muchas gracias por acudir a esta conferencia virtual en estos tiempos de coronavirus, pues estamos aquí. Viendo el tema, vámonos directamente a el tema que nos atañe el día de hoy, que es que autor o guionista, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hace un autor en realidad? ¿Qué es lo que hace un guionista? ¿Qué es la diferencia entre ambos oficios que conocemos? Bien. Para empezar, ¿qué es el guión cinematográfico? El guión cinematográfico, ¿qué se origina? Como la guía que se necesita para llevar a buen fin un plan de rodaje. Entonces, por lo tanto, sí tiene que tener como sobre todo una parte literaria. La parte literaria es lo que nos va a llevar así como todo lo que es las historias, los argumentos, sobre de qué va a ir en sí la película, cuál es precisamente volviendo a la historia. Pero hay otra parte que es la parte cinematográfica.
que es cómo vamos a poner en imágenes eso. Entonces, ahí es cuando tendemos que pensar que un guión cinematográfico, ante todo, es es una guía de rodaje, pero pensando en hacer una película. Por eso se duda que si tiene algún valor como literario, pues obviamente no tiene un valor literario tal cual, porque este valor lo adquiere en la representación del texto en sí, que es ya una vez que se representa el texto, ese mismo guión, pues no se vuelve a representar de la misma manera nunca más. Pues bien, hablando como de esa guía para indicar cómo se mueve un equipo técnico, ¿qué es lo que hace el guionista? Bueno, tenemos que pensar que hay principalmente el cine es un negocio, hay que vender, es absolutamente todo es comercial. No podemos decir, que, ay, es que tal autor no es comercial. Todos los autores, si lo conoces, es comercial de entrada. Es la importancia, dónde colocar su punto de vista, su obra, cómo su manera de expresar las cosas, pues tiene que tener un público y ahí es donde dejamos que todo tiene que venderse, básicamente. El guionista lo que debería estar preparado es a esto, a poder escribir y adaptar historias sin necesidad de que sean suyas. O sea, un guionista debe tener la capacidad de que llegue un productor con una idea y el guionista desarrollarla en un libro cinematográfico, que eso es lo que está capacitado a hacer, pero sin meter sus ideas. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace el autor? El autor, a diferencia del guionista, se supone que un autor es alguien que domina el lenguaje cinematográfico, pero él expresa sus propias ideas. Tenemos como ejemplos aquí del cine mexicano a escritores como eh, Paz García Diego o Guillermo Arriaga, que ellos son autores. ¿Por qué? Porque hacen películas que solamente son su estilo, o sea, no van dentro de la otra parte de lo comercial, porque ellos obviamente son autores comerciales, los conocemos, pero la otra parte comercial, la parte industrial, esa parte es donde tiene que haber la figura de el guionista o el escritor todoterreno. Para sobrevivir como guionista en este negocio, pues tienes que conocer todos los géneros para cualquier cosa que te pida el productor, tú estés en la capacidad de aterrizar esa historia, ya sea que te pida una historia de terror, una historia romántica, una historia de aventuras, una historia de fantasía, bueno, etcétera. Todas esas, cualquier cosa que se le ocurra a un productor y que te pida tus servicios como guionista, deberías de tener pues la capacidad de conocer todos los géneros. Y bien, aquí es donde hay los 10 argumentos universales según Blake Snyder. Ha habido muchos autores a lo largo de la historia que nos han hablado sobre eh, cuáles son las historias que se van generando, se van generando, y a partir de, de eso, ¿en qué géneros podrías tú insertar esa historia? Pero bueno, ya llegando a la altura de de esta, de ya la época cinematográfica, eh, dice Blake Snyder que no son los 10 géneros lo que realmente define el cine, sino que hay 10 argumentos que se repiten y se repiten todo el tiempo y son los que nos dan pues las pautas a seguir para hacer nuestras historias. ¿Por qué les quiero comentar esto? Acusa a Blake Snyder sobre todo como de ser muy hollywoodense, de que él generalmente está criticando películas que solamente, películas de Hollywood, él habla sobre películas de Hollywood.
en sus ejemplos. Y de hecho otras películas que salen como ese nicho de Hollywood, como Memento, las considera. Memento es una gran película, pero él como no, bueno, al final sí cabe dentro de Save the Cat, de esa tipología que él escribe de argumentos universales, pero no cuadra así como él lo supondría de los beat sheets, los beat points de la beat sheet de Blake Snyder, que van 15 puntos. En fin, eh, también este mismo tipo de argumentos universales no solamente se aplican en las películas comerciales de Hollywood, sino también muchos autores también inciden en este tipo de historias. Por eso sería interesante dar a conocer como todos estos tipos de géneros o argumentos para que a partir de eso podamos conocer qué es lo cuáles serían como todos los tipos de géneros que debe conocer un guionista, y ahí mismo es donde podría surgir un autor. ¿Por qué? Porque finalmente un autor se especializa en ciertos temas. Ya de esa manera se destaca. En sí, lo que sucede con el autor, a diferencia del guionista, es que tiene un estilo propio que se vende por sí mismo, porque cualquier cosa que se haga dentro de el mercado industrial se espera que tenga un mercado. Sin embargo, el autor logra como transgredir estas leyes de escritura para películas hollywoodenses y añadirle un extra que la hace diferente a todas estas películas industriales que resultan ser muy genéricas. En fin, vayamos con los 10 argumentos. Rápido, un monstruo en la casa. Un monstruo en la casa se basa desde tiempos ancestrales, en la leyenda de el Minotauro y el laberinto. Recuerden esa historia de que si Teseo va con la misión de matar al Minotauro que está dentro de un laberinto. Bueno, pues ese laberinto representa la casa. ¿Qué se necesita precisamente para este tipo de género? Pues un monstruo. Un monstruo. Este monstruo puede ser humano, puede ser como no sé, en las películas de slashers que van persiguiendo no sé, Freddy Krueger, todo ese tipo, pues son el monstruo. Pero también puede ser el monstruo natural, como es tiburón, los de Parque Jurásico, estos tipos de monstruos, etcétera. Todas las películas de monstruos que generalmente se ubican dentro de una casa. La casa representa el laberinto del cual no puedes salir. Entonces, fíjense que todo ese tipo de películas pasa lo mismo, de que estás dentro de una situación de la cual no puedes huir. Y eso lo llevan hasta la parodia en películas como Scream. Bueno, y un pecado. El pecado es lo que provoca que nazca el monstruo. Bien, esto, vemos, pues esto en todas las películas de Pesadilla en la calle del infierno, Halloween y todo eso, decimos, bueno, eso es como lo constante. Pero veamos en películas que se consideran de arte como Anticristo, de Lars von Trier, en la que efectivamente hay un monstruo. El monstruo puede ser un monstruo humano. Es como, ¿qué pasa? La mujer pierde un hijo y se transforma en un monstruo. Se tienen que ir a una casa. Dentro de esta casa en el bosque es donde ella empieza a tener, es donde el punto álgido de la película, y todo esto lo suscita un pecado. ¿Cuál fue el pecado de esta chica? No sé si hayan visto esta película Anticristo, Lars von Trier, pues les voy a hacer el spoiler. Finalmente su pecado es haber dejado morir a su hijo, por lo cual sucede toda esta circunstancia. Entonces, esa misma estructura de Save the Cat también se puede aplicar en películas de arte, y eso es lo que también tendríamos que considerar. Esto es algo que puede ser muy serio. Luego, el 2, el vellocino de oro. El vellocino de oro nos hace referencia a la leyenda de Jasón y los argonautas, que ellos van en busca del vellocino de oro
para, esa es su recompensa. Bueno, se embarca en un viaje iniciático en esta embarcación, el Argos, y bueno, eso es como básicamente lo que es las películas del Vellocino de Oro, en las cuales un grupo de amigos o un equipo van en pos de algo, de una recompensa, y bueno, en el camino está la enseñanza. El vellocino de la amistad, o sea, todas las películas que podemos ver de dos amigos, el vellocino épico, que es lo que estamos hablando, ¿no? Los héroes que van en la recompensa tras el vellocino de oro. El vellocino solitario, que también pues son estas películas de un viaje iniciático en solitario, me recuerda un poco a la película Una historia sencilla, en la cual va un granjero en su tractor hacia otro pueblo donde está su hermano. O sea, hay un aprendizaje, hay un camino. El vellocino de deportes, bueno, pues este es el clásico, ¿no? De que no solamente hay la recompensa en sí, o sea, tiene que haber un líder que encabece un equipo y finalmente obtiene un reconocimiento, un trofeo, pero no está en el trofeo lo importante, sino en el aprendizaje que hay alrededor de obtener ese trofeo. El vellocino de granujas es así cuando van un grupo de truanes o antihéroes en pos de una recompensa. Pues bien, en esta, en este tipo de películas tiene que haber como del vellocino de oro tres elementos muy importantes, que es un camino, que es el camino que se va a recorrer, ese viaje iniciático que se va a iniciar, un equipo, el grupo de compañeros que te van a llevar a esa recompensa, y bueno, dentro de la recompensa va a haber algo, una recompensa todavía mayor, pero de un carácter más sencillo. Pongamos rápidamente un ejemplo de una película como Full Monty. Full Monty, en el cual hay un camino, o sea, hay como quizás no tengas que salir de pero hay un trayecto, hay un objetivo. El equipo, que son todo su grupo de amigos que van a, ¿cuál es el vellocino de oro? Hacer una representación en la cual se van a hacer, eh, eh, van a hacer un striptease, y bueno, la recompensa sería que pues que el papá pueda pagar su pensión alimenticia. Entonces vemos que hay como un trabajo en equipo, un aprendizaje que hay para todos, y que va ese aprendizaje mucho más allá de la recompensa final que obtienen. Bien, seguimos rápidamente. La lámpara maravillosa. Este es como uno de los géneros que desde la antigüedad han fascinado más al hombre. La forma de que a través de un hechizo se pueda cambiar y obtener algo que se desea. Y bueno, hay como muchos ejemplos sobre la lámpara maravillosa, de la lámpara corporal que se repite todo el tiempo, que es cuando por algún hechizo que se establece para darle seriedad a la trama, cambian de cuerpo, ¿no? Lo clásico de, cuántas películas hemos visto a propósito, y la lámpara objetual, que en este caso es un elixir, algún elemento que es lo que te da los poderes, como pues la historia de Robert, del doctor Dr. Jekyll and Mr. Hyde. O sea, que puede, a través de un brebaje, es como se transforma el personaje. Las lámparas angelicales, esas películas en las que aparece, de hecho, el milagro que Dios mismo se te presenta, no sé, recordemos las películas de los 80s, o Ghost, o Dios, o por ejemplo Todopoderoso, ¿no? Todopoderoso con Jim Carrey, en la que literalmente pues ve a Dios, trata con Dios. Tenemos también el lámpara surrealista, lámpara maldita. Lámpara surrealista es cuando ya no estamos pasando como a otro mundo, otra dimensión. Me recuerda
un poco a volver al futuro, ¿no? Que si no es a través de o sea, de una máquina del tiempo, no existe ese aparato mágico, sino es en sí una máquina del tiempo. ¿Qué otra cosa podríamos hablar? Bueno, más adelante me pueden hacer preguntas y seguimos con esto. Lámpara maldita. Esa lámpara como que te llevan una condena, que no la cosa. Es un poco como la película Mentiroso, Mentiroso. Ahí la lámpara, el hechizo, lámpara mágica, consiste que el niño le pide a su vela de cumpleaños de que su papá deje de decir mentiras, ¿no? Bueno, esa maldición hace que Jim Carrey, el personaje de Jim Carrey, aprenda sobre la verdad. En fin, ¿qué se necesita para este tipo de películas? Un deseo qué es el personaje que las cosas, que las cosas cambien o tener otra realidad o negar algo, como puede ser en el caso de un cuento de Navidad de Charles Dickens, donde Scrooge pues tiene el deseo de que desaparecer la Ya, Navidad prácticamente. y ahí no Luego me... eh, tenemos el hechizo, que es en sí, qué es lo que sucede. En este caso, en la noche de Navidad, pues el hechizo es que se le aparecen los espíritus de las Navidades pasadas, el espíritu de la Navidad pasada, de las Navidades pasadas, de la Navidad presente, de la Navidad futura. Y una lección, ¿qué es lo que aprende? Siempre hay un aprendizaje alrededor de querer recurrir a la lámpara maravillosa para resolver nuestros problemas cuando tenemos que descubrir que nosotros nos tenemos que hacer cargo de ellos mismos. En fin. Tipo con un problema. El tipo con un problema consiste en que nuestro protagónico tiene es una persona común, corriente, que de repente sin desearlo lo siguen los problemas y también tiene que demostrar su fortaleza o sucumbir en ello. Aquí tenemos, por ejemplo, los tipos con problema de espías, las películas de espías, generalmente pues es un tipo con un problema y ahí está como en dónde consiste el problema del asunto. El problema con la policía, no solamente es un tipo con un problema, sino también aunado a eso, lo está siguiendo la policía. Es un asunto como duro de matar, o eh, no sé qué rápido se ven las películas, El Fugitivo, por así decirlo. Problema doméstico, cuando tienes, el problema está en tu propia casa, como esas películas, no sé, La mano que mece la cuna, cuando metes a alguien a tu casa y ese alguien te va a causar el problema, y que podríamos ver también cómo esto podría tener su expresión en El inquilino de Roman Polanski, como también, a pesar de que esto básicamente se basa en estructuras hollywoodenses, también en películas de arte, de autor, las podemos encontrar. El problema con la naturaleza, el tipo como pues esas películas como Volcano, en el que está inminentemente va a explotar el volcán, va a hacer erupción el volcán y hay que resolver qué es lo que pasa todo alrededor. El problema épico, esto ya son asuntos así de salvar el mundo, así, y podríamos ver esto por ejemplo, Armageddon, ya nos va a caer un meteorito, pero también lo podemos ver en películas de arte como también de Lars von Trier, Melancolía. Es las características, un héroe inocente, es una novia en Melancolía que recién se está casando, es la representación de la virginidad. Un acontecimiento repentino, se acerca el fin del mundo, una batalla de vida o muerte en las que el personaje o lo sobrevive o lo sucumbe. Bueno, ahí estaría finalmente eh, este tipo de género, el tipo con un problema.
5, ritos de iniciación. Estas son las películas en la que las personas maduran, esas películas sobre la transición de la adolescencia, la edad adulta, esas películas sobre separaciones, divorcios, todo ese tipo de ritos que nos llevan a transformarnos. Eh, por ejemplo, tenemos pues, los ritos de la edad madura, como, ¿qué película podríamos poner? Pues todos los típicos de cuando se llegan la crisis de los 40, ¿qué es lo que sucede? Que 10 y la mujer, 10 la mujer perfecta, en la que un tipo cuarentón se enamora de la mujer que podría ser la mujer perfecta, Bo Derek. Ritos de la separación, películas como Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Ritos de la adolescencia, bueno, hasta el cansancio, así American Pie, todo ese tipo de películas. Pero también pues, ritos de la adolescencia dentro del cine de arte, podríamos recordar la película esta Blue, el color de la pasión, eh, precisamente los 400 golpes. Ritos de la adicción, no, ritos de la adicción es Trainspotting, Living Las Vegas, eh, Día de Vino y Rosas, ese tipo de películas que van sobre las adicciones y obviamente dentro de las adicciones también qué aprendizaje puede ser Pi, el orden del caos dentro de unas películas más de arte. Ritos de la muerte, esas películas en las que la gente se prepara para morir y va y busca algún equilibrio. Me recuerda a la película Japón de Carlos Regadas, por ejemplo. Dentro del género ritos de iniciación. Bien. Que hay aquí un problema vital, como la película esta de Japón. ¿Qué sucede en Japón? Pues tiene la decisión de suicidarse. El camino equivocado, generalmente, ¿qué es lo que lleva a esa persona a suicidarse? Que ha elegido una manera que no la satisface de vida y eso es lo que le lleva a llevar ese ritual de ir a buscar un lugar donde morirse. Y finalmente la aceptación en esa película se da cuenta el protagonista que hacía falta enamorarse, se enamora de una anciana que, se voy a espolear Japón, pero bueno, para que la vean, muere. Y él tiene que darse cuenta que el problema no estaba allá afuera, sino que estaba en sí mismo, en aceptar que podría enamorarse de un ser, de una persona, incluso sin importar la edad. Nos vamos así a la historia de amor de colegas. Esta es la historia en la que típicamente es un par de personas las que agua y aceite, pero aprenden de esta manera al estar juntos. Obviamente, películas antecedentes de amor de colegas, por ejemplo, uno de ellos así, de Don Quijote de la Mancha y Don Quijote y Sancho, pues es un amor de colegas, es un par de, eh, de amigos. Tenemos también ejemplos en el cine de arte, por ejemplo, Fanny Alexander. En el cine más comercial, pues una pareja de idiotas. Tenemos las películas de amor de mascotas, obviamente esas películas de Lassie, Liberen a Willy, en las que el personaje pues, tiene una relación de amor con un animal, con una mascota. Amor de comedia, amor de colegas, pero de comedia romántica, que es pues todas las películas, todas las comedias románticas, ese sí ya es el subgénero por excelencia del amor de colegas, en las cuales pues, lo más fácil es que se enamoren, a pesar de que son agua y aceite. Amor de profesionales, pues películas así como Arma Mortal, en la que pues el amor que hay entre ellos es el afecto que existe es a partir de el vínculo profesional, y las películas de amor prohibido, así como Amarte duele, en la que no me acuerdo cómo se llama, no quieren que Marta Gareda ande con Luis Fernando Peña. Bueno, Romeo y Julieta, el amor prohibido, por excelencia es
del género Amor de Colegas. ¿Qué se necesita para esto? Un héroe incompleto, un héroe que se siente solo si no está con una persona específica que lo acompañe. Este complemento, pues, generalmente surge en el amor, pero también puede surgir como en el caso de Arma Mortal. Es un tipo con tendencias suicidas, Mel Gibson, que no tiene familia, entonces la estabilidad que le da un hombre maduro, con hijos, la relación con este policía, pues lo lleva a estar mejor acompañado de Murtaugh que trabajar por su cuenta. Y ven, la complicación, ahí está donde, bueno, ya no importa, ya como, ya hicieron que ya tienes al gordo y el flaco, ya tienes a Sancho Panza y el Quijote, ya tienes a Pinky Cerebro, no importa, ya la complicación es lo que va a iniciar cualquier aventura, pero estos dos personajes, agua y aceite, nos van a dar así para hacer lo que quieras de historias. ¿Por qué? Porque únicamente se necesita que tenga una complicación nueva para ir a una nueva historia. Luego nos vamos a ¿por qué lo hizo? Este es el típica película de detectives en la cual lo importante, después de que descubre un crimen, lo importante es averiguar cuál fue el motivo del autor para hacer este, este crimen. Y ahí se descubre como las partes más oscuras eh, las partes más oscuras del ser humano. Y ahí tenemos, bueno, las películas Seven, ¿no? ¿Por qué este cuate está en las películas? ¿Por qué está buscando a los pecadores para matarlos, para castigarlos, hasta que llegamos así como toda una explicación? Ahí estamos. El cine negro, el cine de detectives es el subgénero que por excelencia define Zack Snyder para eh, este, este tipo de películas. ¿Por qué lo hizo? Luego tenemos el por qué lo hizo político. El por qué lo hizo político, podríamos poner, por ejemplo, la película Colosio, aquí una versión mexicana en la que bueno, se está planteando el asesinato de Colosio y están los investigadores interpretados por Caridad Guidi, creo, y Chema Yaspi, buscando las pistas. O, bueno, la película del Oliver Stone, JFK, dentro de una película más considerada dentro del género de autor, JFK, es lo que tiene, por ejemplo, de autor, volviendo un poco a lo que les había mencionado antes, Oliver Stone. Generalmente todas sus películas tienen un componente político y eso es lo que odió Quentin Tarantino de haberle vendido el guión de Asesinos por Naturaleza, porque entonces ya lo hizo como lo que, en palabras de Tarantino, un panfleto político. Okay. Es el estilo del autor y es lo que define al autor precisamente, qué es lo que le mueve. Tenemos también por qué lo hizo fantástico. Pues aquí ya nos lanzamos como a películas como Blade Runner. Pues Blade Runner es una película típicamente de cine negro, pero llevada a la fantasía. ¿Por qué lo hizo policíaco? Volvemos a lo mismo. Aquí el personaje está como habla la película de Scorsese, oh, no recuerdo, vamos a pasar rápidamente al siguiente. ¿Por qué lo hizo personales? Aquí ya no se va como tanto el esquema, sino aquí es con la película me recuerda un poco la película Año Bisiesto. O sea, no hay un crimen específico de sangre, pero sí hay situaciones violentas, muy violentas hacia la mujer, pero cuando entiendes así el por qué lo hizo, o sea, como esa parte, eh,
O un ejemplo mejor, incluso Canoa. Canoa ahí sí es como la investigación periodística, en la cual sigue el caso de estos chicos. ¿Qué se necesita un detective? En el caso de Canola, pues no es un detective, es un reportero el que nos va informando de alguna manera documental, nos está hablando sobre el, este asesinato. Pero ¿qué también qué se necesita? Un secreto. ¿Qué sucede en Canoa? ¿Cuál es el secreto que esconde el pueblo? Pues el fanatismo. ¿Quién era quien realmente mandaba en el pueblo? El cura. ¿Y cuál es, qué revela ese secreto? Pues un giro oscuro. O sea, en cualquier momento este cura está en sus manos decidir sobre la muerte de los personajes, perdón, de la muerte de otros seres humanos. Luego nos vamos al triunfo del tonto. El triunfo del tonto en es cuando quien está como a todas luces en desventaja termina imponiéndose, pero en realidad no es que sea tonto, es una persona bien intencionada y que bueno, logra imponerse. Y esto hay como historias pues, de todo tipo, de incluso se dice que Mozart, Amadeus, perdón, de Peter Schaffer, la obra teatral, es precisamente sobre el triunfo del tonto, en la cual una persona alocada logra tenerla y pone su razón sobre, sobre el resto de la sociedad. También tenemos, por ejemplo, como ejemplo, Forrest Gump. En realidad, su torpeza no es lo que está mal, sino la sociedad norteamericana que lo rodea, que es lo que lo llevas a reflexionar sobre esa situación. Bueno, y tenemos la historia sobre el tonto disfrazado, eso es clásico, la película, Papá por siempre, este, eh, ¿dónde están las rubias? Aquí en las que se disfrazan los policías, en fin. El, el tonto político, que es en sí como Forrest Gump en sí, es todo lo que él critica de la sociedad, o sea, lo absurdo que parece la sociedad a través de su conducta, lo va descartando. Tenemos el tonto sexual, aquel que aparenta, eh, pues, ser todo un maestro en este asunto, en los artes del sexo, pero en realidad es de una mentalidad virginal, no sé, como virgen a los 40, eh, tonto fuera del agua, cuando sacas, o sea, obviamente, como esas películas de espía por error, por decir, obviamente, sacan un chico adolescente y lo ponen en una situación de que no es la suya, y aún así tiene éxito, ¿no? Pues porque es la gracia del género. Y finalmente, ¿qué se necesita para esto? Pues necesitamos un tonto, básicamente un personaje que represente a esta persona. Como digo, no es necesariamente un tonto, sino que su manera de proceder no empata con los estándares sociales. De alguna manera, por ejemplo, un tonto podría ser Jesús mismo. ¿Por qué? Porque él hablaba sobre amor en una sociedad que, pues, que estaba regida por los romanos, que son la gente más, una de las civilizaciones más violentas que conocemos. En bien, volviendo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacía un tipo como Jesús en un establishment como sería el Estado romano, que finalmente en ese momento estaba ocupado por los romanos su tierra? Y una transmutación, cómo, cómo transforma esto al héroe, cómo transforma, qué sucede con la influencia de este héroe dentro de la ciudad que lo rodea. Soy un interno y estamos llegando al final de estos géneros que establece Sid.
perdón, no, Blake Snyder. En fin, Soy un interno. Son estas películas sobre alguien que está dentro de una institución, una familia, y que suele ser un rebelde ante esas imposiciones. Dentro de esas, pues bueno, tenemos Interno en el Ejército, Full Metal Jacket de Kubrick, por ejemplo, es esto, es un interno, un ser de, digamos, buen corazón dentro de un sistema brutal de entrenamiento. Interno en la empresa, estas películas precisamente en las que se tendría que imponer a alguien dentro de una empresa sobre otros para me recuerda un poco el método Grotowski, la competencia por obtener un puesto. Interno en la familia, eso, el típico, el padrino, en la cual Michael Corleone es parte, es un interno dentro de dentro de la familia Corleone, aunque él no esté de acuerdo, aunque él desde la segunda escena misma del padrino ya está diciendo, yo no soy como mi familia, pero finalmente tiene que ser parte de la familia. Interno y mentor, estos son como la película esta, El abogado del diablo, en la cual o sea, el interno es alguien que quiere entrar dentro de una institución, de sobresalir dentro de los propios los abogados, el mundo de los abogados, y para eso su mentor pues es el mismísimo diablo. ¿Qué se necesita? Pues para ese tipo de películas un grupo, es decir, un grupo al que se quiere pertenecer o al que se pertenece, y ya podrían ser bomberos, podría ser una institución psiquiátrica en el caso de Atrapados sin salida, podría ser la mafia, podría ser una élite. Una elección, ¿qué estás dispuesto a hacer para hacer, qué estás dispuesto a hacer para ser parte de esta élite o de este grupo? Y un sacrificio, algo que me recuerda, como siempre platicamos Pablo y yo de Carlitos Way, la parte en la que ya estás en la mafia, a partir de este momento la pistola no va debajo de la almohada. ¿Cómo era, Pablo? Ya no se escucha. Bien. Superhéroes, bueno, esto es como el el género que más nos vamos a hacer más reconocido. ¿Por qué? Porque es lo más común hoy en día. Sin embargo, pues los superhéroes es personas con poderes especiales en medio de una situación normal o humana. Y a ver, perdón. Este, Esta situación de los superhéroes desde la antigua Grecia ya estamos hablando de que había personas como Hércules, de un origen divino que venían a la Tierra, entonces sus superpoderes era la diferencia precisamente de venir de un origen divino hacia la Tierra, eso es lo que lo hace especialmente poderoso, pues esa es la misma historia de Superman, ¿no? Superman supuestamente porque viene de un origen celestial y llega aquí a la Tierra, eso es lo que lo hace poderoso. Eh, bueno, pero también ¿quién podría caer dentro de los superhéroes? Personas con poderes especiales. Pues todos los patriarcas bíblicos, Moisés, eh, Jesús, eh, en fin, personas de origen divino que vienen a estar entre los hombres. A ver, veamos. ¿Qué tenemos? El superhéroe de pueblo, que es de lo que le estaba hablando, son los estos que realmente existen, Juana de Arco,
reales. Superhéroe de cómic, o sea, los superhéroes de cómics, bueno, los que ya conocemos, los que siempre estamos viendo, que son los que principalmente predominan la, la pantalla cinematográficas actualmente. Luego, el superhéroe de cuento, bueno, o sea, es así como estas películas típicas de Disney, dibujos animados en las cuales son animalitos, algo más fabuloso en ese sentido, de que esté protegido por animales. Rápidamente, el superhéroe de fantasía. Eh, Creo que este es un poco como el superhéroe que también adquiere adquiere poderes a partir de un hechizo mágico y así permanece. Es un poco como el Shrek, ¿no? ¿Qué se necesita? Un poder especial, un némesis o antítesis. ¿Cuál es, digamos, el poder especial? Rápidamente un personaje como cualquier superhéroe, no sé, todos los superhéroes tienen como este mismo esquema, ¿no? Pero digamos con un superhéroe de así de la vida real, Juana de Arco, ¿cuál es su poder especial? Pues puede hablar con Dios. ¿Quién es el némesis o la antítesis de Juana de Arco? Pues la Iglesia Católica, que supone que son los que también hablan con Dios, ¿no? Pero, sin embargo, ¿qué es lo que se tiene que enfrentar en este caso de Juana de Arco? A la maldición. No se le cree y se le acusa de hereje. Y es algo parecido a lo que también le pasa a Jesús. ¿Quién era? ¿Cuál era su poder especial de Jesús? Amor. Su nemesis, su antítesis, pues los romanos. ¿No? ¿Quién más salvaje que los romanos, supuestamente? Y su maldición, pues la maldición finalmente tiene que sucumbir en defensa sus eh, de sus enseñanzas. En fin, me están indicando que ya debo de empezar la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, ya estoy por aquí listo. Déjenme ver qué es lo que debo hacer. Prender. Ya estamos. Listo, Isela Nava. A ver, las estuve apuntando, te las voy diciendo. Hay unas que se responden rápido, son 12 preguntas. Las últimas dos te puedes tardar un poco más porque son un poco más complejas. Entonces vamos con la primera. Claudia nos preguntó en su momento si The Shining podría ser monstruo en la casa. Sí, pues el monstruo es precisamente Jack Nicholson. Sí, Claro. sí, sí. Marco nos Y no pregunta, pueden salir, están encerrados en un laberinto. Literalmente, Kubrick literalmente pone a un laberinto en donde está el monstruo y está persiguiendo al héroe, el héroe que finalmente lo vence. ok, Marco preguntó si asesino americano podría ser monstruo en la casa. También, Ok. Mónica pregunta si el cielo puede esperar, está en la categoría de la parte de las lámparas y también Ghost. una Ah, no, decisión divina en el caso de el cielo puede esperar, ¿no? ¿No me están escuchando? ya, no, se cortó un poquito, pero ya estás. ¿Ya lo respondí o en qué parte se cortó? No, vuelve a Bueno, contar. reitero. Bueno. En el caso sí es una lámpara maravillosa porque hay como un Deus ex machina. En esta parte, en el cielo puede esperar, en el cielo puede esperar, pues regresa porque Dios así lo decide, ¿no? Para saldar sus deudas pendientes antes de salir, antes de regresar, de definitivamente que pues ya quedarse en el cielo. Bien. Ok, Santiago preguntó, ¿qué pasa cuando diferentes argumentos se combinan? Eso entramos a
se llama, es un interno pero con problema, es como el subgénero, se llama interno con problema, en donde tienes un reparto muchos personajes, pero que son un tema concreto, es un poco como Amores Perros, ¿no? ¿Cuál era el tema concreto de Amores Perros? La culpa, La, ¿no? la culpa, el amor y todos los demás, y cómo son, pero era básicamente hay como parejas, ¿no? Entonces hay como un leitmotiv en todas las historias, una pareja de hermanos, una pareja de la modelo y el publicista, la pareja de padre e hija, eso, sí, es dentro de el género soy un interno, interno con problema. Ok. Después Daniela nos preguntó, ¿cualquier género puede encontrarse en cualquiera de estas categorías? Lo preguntó cuando estabas en un tipo con problemas. Últimos, pues es como, básicamente porque un tipo con problemas es lo sencillo de un tipo con problemas es que no es la típica historia tragicómica, un héroe va en pos de algo y en el camino encuentra algo, logra su objetivo o algo mejor, que es la definición, básicamente todas las historias épicas. Eh, entonces, pues sí, es fácil como que se pueda repetir, que se pueda Ok, y Stella encontrar nos situaciones. preguntó, ¿la propuesta de Sandra Bullock es podrá ser como Body Love? Eh, no, perdón, no le he visto. A ver, alguien que la haya visto, ¿podrá ser? Yo creo que sí, ¿no? Entra en comedia Sí, romántica. Sí, no la he entraría visto. en comedia romántica y justamente también en lo que decía de empresa, ¿cómo se dice? Profesionales. Vaya. Súper. Amor de colegas. Ajá. Gracias. Claudia preguntó si Blade Runner sería ciencia ficción o fantasía. No, no, pues sí, obviamente sí es dentro de como el género cinematográfico sería ciencia, ciencia ficción, es el género cinematográfico, pero dentro de Save the Cat, o sea, o según lo que dice Blake Snyder, sería un por qué lo hizo, porque es una historia de detectives. O sea, digamos que sí, las películas de cine negro, todas las películas de cine negro caen dentro de él por qué lo hizo. Pero cuando una película tipo de cine negro la ubicas en el futuro o en algo en otra dimensión como sexto sentido, ¿no? Por ejemplo, el psicólogo está haciendo un estudio sobre un chico que tiene problemas, ¿verdad? Pero esa investigación realmente te lleva a saber que este cuate está muerto, pero eso es fantástico. Y es un por qué lo hizo. O sea, ambas películas pues tienen la misma sustancia, ¿no? De alguna manera hay un investigador. Ya digamos que en Blade Runner es un policía y en sexto sentido es un psicólogo. Ok, Mónica nos preguntó si el aro estaría en la categoría de por qué lo hizo. No recuerdo bien el aro, perdóname, A ver, alguien que la es haya que visto. generalmente estas películas así de que hay Sí. alguien es que hay un pecado, ¿no? Que realmente no sé Sí, qué pecado originó a la morra esta El pecado es la transgresión del video. O sea, yo diría que es más que nada la primera, lo de un monstruo en casa. Ajá. Ok. o sea, sería una combinación entre por qué lo hizo y un monstruo en casa. Pero también tiene que ver con una investigación, porque ella es periodista y lo que Exactamente. tiene que hacer es salvar a su hijo, ¿no? O sea, es más bien como la búsqueda o sea, si no lo encuentra se va a morir su hijo. Entonces lo que ella tiene que... Es una búsqueda policíaca Sí, también. es una Entonces sí es búsqueda. como encontrar los motivos de por qué este personaje fue asesinado y eso va a resolver su historia. Eso va a resolver es como el silencio de los inocentes. Si ella siente
que logra resolver este caso de Buffalo Bill, de alguna manera va a expiar Ujú. va a expiar este sentimiento de las ovejas que cuando era niña pues, no pudo evitar que murieran. Si es así, pues sí, más bien es un por qué lo hizo. Es una historia sobre investigadores. Ok, Mónica también pregunta, ¿el triunfo del tonto no es necesariamente algo cómico? Pues no necesariamente, ¿te acuerdas? Lo que pasa es que siempre cuando un tonto se impone, demuestra que lo que está mal es la sociedad, no el quien se le considera tonto. Y esto tiene su origen, o sea, tenemos unas historias como Iván el imbécil de León Tolstoy, o sea, mucho antes esa historia de, pues, incluso una canción de los Beatles, ¿no? Pues el tonto de la colina. ¿Quién es el tonto de la colina? Pues es igual, regresamos a Jesús dando el sermón del monte. Es un tonto de la colina, es alguien que finalmente los tontos no es que sean tontos en este caso, sino es gente de buena voluntad que la gente que se termina que piensan que es tonto. La Bien, sociedad piensa que es tonto. te Como voy a, Forrest Gump, o sea, Forrest Gump no es necesariamente cómico. ya. Te voy a juntar varias preguntas que hizo Han y Mónica referentes con la combinación de argumentos. Entonces te las leo. ¿Se pueden combinar los tipos de argumentos? ¿Hay algunos que no se puedan mezclar? ¿Cuáles son los límites para mezclar argumentos? Y si es que se puede combinar bueno, no, dejémoslo así, porque no aquí tengo que coger. Bueno, lo que diría Blake Snyder, lo que diría Blake Snyder que quizás puedas juntar historias de diversos géneros, pero lo que tendrías que hacer es como manera de coral, una película coral necesariamente es soy un interno con problema. Entonces, al hacer coral, todas esas historias que estén en diferentes géneros tienen que tener algo en común entre sí que te permita estar este, trasladándote entre las historias. Ahora. Esto es, eso lo dice Blake Snyder. Dentro de los 7 géneros dramáticos clásicos, pues uno de esos géneros es precisamente el híbrido. Y el híbrido, pues consiste en la combinación de 2 o más eh, tramas de diferente género. A diferencia de la farsa, porque la farsa puede ser cualquier otro de los géneros, pero con un elemento que, que ya sobrepasa la realidad. Entonces, Bien. sí es válido, por supuesto es válido, y sí hay ejemplos de películas en las que son de diferentes géneros las historias, pero mantienen como algo, un elemento común. Me recuerda un poco la película de los hermanos Coen, lo de la balada de Buster Scruggs, en la cual hay como, son varios, una serie de cortometrajes, pero todos, a pesar de que tienen eh, diferente trama, todos van alrededor del oeste, y van desde la farsa, el melodrama, la tragedia, bueno, ahí está como muchísimos, digamos, géneros en cada uno de los relatos, pero todos combinados a partir de elementos comunes. Bien, esta está un poco complicada A ver, para contestar rápido, pero ¿cuál es el proceso creativo para escribir un guión? ¿cuál es el proceso creativo? No lo abandones, no abandones tus ideas, no, al contrario, es muy fácil, no lo abandones, porque rápidamente nos damos por vencidos.
Y muchas veces así, pero es bueno escuchar el otro día, hace tiempo, ¿no? Le mostraba, por ejemplo, antes de yo sentarme a escribir un guión así completo, pues lo que hago es presentarlo, ¿no? Así como a amigos a ver qué opinan, pero les muestro un argumento. Entonces le muestro a Pablo así, oye, ¿qué opinas de este argumento? Entonces ya se pone a leerlo y me dice, pues está bien, pero es como para que fuera una producción de película gringa, ¿no? O sea, esas películas en las que hay como una sociedad secreta en la que hacen creer que el protagonista, etcétera. Y claro, esas películas funcionan muy bien con dinero, pero cuando él me dice es que no funcionaría así como está porque pues se necesitaría con mucho de presupuesto, me pongo a pensar otras alternativas, pero no abandono la idea. O sea, lo que ya he trabajado, pues lo mantengo. Y eso también lo dice, por ejemplo, dentro de los 10 mandamientos ay, los 10 géneros, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos de Robert McKee, dice que mantengas hasta sus últimas consecuencias tu historia, o sea, los personajes que ya tienes, sácales provecho hasta el último, trata de seguir utilizando y complica lo que tienes, complícalo cada vez más, hazlo difícil, pero no lo abandones. Eso es lo que yo diría. No abandones tus ideas Oye, hasta que las termines. acaba de hacer una para que remates, ¿no? Consejos más Sí. importantes para hacer cine de ajo, de ajodido, dice Santiago. Consejos, hazte, escribe un monstruo en la casa. Y haz un buen monstruo en la casa. Eso te podría aconsejar. Preguntan qué género sería Parasite. ¿Cuál? Parásito. Bueno, parásitos, ¿no? La traducción. Parásito, le estaba pensando eso. Precisamente Parásito. Era, hace un momento estaba pensando precisamente sobre qué género. Me parece difícil ahorita. Ya. Digo, pero aprovecho la pregunta para comentarles que lo que Igual tú se la tienes, ¿tú qué opinas? ¿Qué género es en tu no, opinión? es que déjenme comentar eso justo. O sea, la tendencia que sigue o que viene en todo, no nada más en las películas y en la escritura, es que empieza a haber una combinación. O sea, una combinación cada vez más clara y más profunda. Los coreanos llevan años haciendo cosas maravillosas con series y para que Parásito haya ganado, pues también es un trabajo de años de estrategia de gobierno casi, ¿no? O sea, el gobierno coreano invirtió un montón de dinero para que los contenidos coreanos, surcoreanos, empiecen a funcionar en todo el mundo, pero una de las cosas más innovadoras es justo la combinación de géneros como tal, ¿no? Yo diría que es una tragedia que pasa por un montón de géneros, pero es una discusión larga, ¿no? Ok, Ah, no sé, a mí me parecería que más bien es un monstruo en casa, ¿no? Es el cuate que tienen encerrado dentro del sótano y ahí es como todo el enfrentamiento que puede ser también así como un grupo que también van por el vellocinio de oro, o sea, por una parte ellos van por la fortuna familiar, o sea, es un equipo de personas que van por el vellocinio de oro, pero se encuentran con un monstruo en la casa. pero bueno, sí, claro, no es que es discusiones de esas bizantinas, ¿no? Con vino, pero el tema relevante del Vicentinas, monstruo yo es te que al digo que es un final, monstruo en casa. sí, lo que pasa es que, o sea, y se llama parásito, al final gana el monstruo, ¿no? O sea, al final el monstruo No, sigue habiendo un no, parásito ahí. no, 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 no. El monstruo, el monstruo pues es casado, pero lo es sustituido por otro. Es la negación de la que hablaba Robert McKee. Más bueno que lo bueno y más malo que lo malo. Mm, ok, interesante. Bueno, Pues otra claro, pregunta por acá. o sea, en realidad el problema pues sigue ahí presente. El monstruo sigue en el sótano. Bien. Ok, Mireli pregunta, ¿un superhéroe de pueblo puede ser antagonista al mismo tiempo?
Un superhéroe de pueblo. Bueno, los superhéroes de pueblo, me confundo un poco, o sea, con los reales psicóticos, reales y fantásticos, reales, con los reales y con los de pueblo. Los de pueblo es un rollo más, que no necesariamente tienen como los superpoderes, así como, o sea, se supone que Jesús tenía un superpoder, ¿no? Resucitaba gente y todo eso. ¿Qué poder tenía Juana de Arco? Juana de Arco era, pues más bien el poder, pues la fortaleza, no sé, otros poderes que no eran cosas así de superpoderes. Sin embargo, pues Juana de Arco se podría considerar, es así, un superhéroe de pueblo, mientras que Jesús quedaría como dentro de, pues más un superhéroe de supuesta real, porque lo describen en la Biblia, ¿no? Porque hay un escrito supuestamente histórico, igual Moisés, igual pues los profetas que hacían milagros, o sea, de esos superhéroes de la antigüedad. Pero en este caso también, por ejemplo, la película esta de Gladiador, en la que pues, es un soldado que su superpoder es que pelea especialmente bien. ¿Estamos de acuerdo? O en la otro superhéroe que podríamos decir, eh, el zorro. Pero, ¿y podría ser el antagonista al mismo tiempo que es el héroe? Creo que sí. ¿En qué consiste antagonista? No creo, porque dentro del mismo, lo que tiene que tener el superhéroe es un némesis. Entonces, pues el némesis es el antagonista. Okay. Necesariamente, ok. También eso hicieron con la película Megamente, ¿no? Que de eso trata precisamente Megamente, de un antagonista que resulta ser como el némesis, que es el héroe en realidad de la película. Pero es como, pues también se hizo algo parecido, y es el antihéroe, es la figura del antihéroe, con todas las películas que, como, no sé, Shrek mismo, pues es un antihéroe. Okay. O sea, hay la tendencia a convertir en antihéroes al superhéroe, porque eso lo hace más humano y lo acerca más a nosotros. Pero esa tendencia no es nueva, pues la tendencia, de alguna manera, por ejemplo, todo el panteón griego, todos los dioses griegos, lo que tenían eran conductas superhumanas, todos ellos. Y de alguna manera, o sea, eran como humanos con superpoderes. Bien. Una más y después ya cerramos porque ya estamos Ok. un poquito encima. Qué pena, porque vamos a estar aquí toda la tarde, ¿no? Si alguien haga Sí. otro Zoom y nos juntamos Ah. para seguir. ¿El género surge a la par o antes de escribir un guión? No, yo creo que eso desde la premisa, ¿no? Desde que vas desde la premisa. Blake Snyder habla de que debes de tener clara, muy clara, cuál es la declaración del tema. Cuando tienes una declaración del tema en tu película, sabes claramente hacia dónde va y qué es lo que el personaje se lo dice, se lo grita, pero no escucha. Bueno, pues hay dos preguntas más pequeñas. Estas voy a contestarlas yo de una forma muy rápida y con esto, pues voy a despedir la plática. No, lástima que se nos quedó. Crónicas Chilangas surge del género. Preguntan rapidísimo si Crónicas Chilangas surge del género. Eh, del género, pues, ¿cuál sería? Pues igual, ¿no? Es un coral. Ok, bien, pues las últimas preguntas serían, Alicia pregunta, ¿se escribe igual una serie que una película? Las estructuras pueden ser similares, los géneros funcionan igual, pero como decía Carlos hace rato, cuando son corales, se pueden mezclar géneros y pasan más cosas, y en esencia todas las series de entrada necesitan 3 tramas. Una película puede funcionar muy bien con una sola trama. Las series de entrada, para poder tú desarrollar una Biblia, necesitas pensar en 3 tramas, lo que ya te permite pues abrirte a géneros, a combinar géneros y personajes. Se necesita más bien. Y pregunta Mario si existe una escaleta para documental. Pues es que ahí, y no nada más documental, sino me parece que tiene que ver más bien con el camino del autor, ¿no?
O sea, o sea, existen autores todavía en el paradigma romántico, que está muy bien y hay cosas maravillosas ahí, donde justo la idea es romper las reglas, o romper las estructuras, o romper las escaletas, ¿no? Te dirían. Entonces hacen películas, pues, contemplativas o experimentales, y en ese sentido la mayoría de los documentalistas se van por ahí, pero los excelentes documentales, bueno, yo he visto varios excelentes documentales, pero la mayoría, los que llegan a ser conocidos, tienen una estructura. O sea, se pueden analizar a nivel estructura, y de hecho, pues, hemos trabajado con documentalistas para darle estructura justo a sus ideas. Porque a diferencia bueno, cuando tú escribes un guión, pues todo está en tu cabeza, pero me ha tocado proyectos donde tienen 800 horas grabadas. Justo si no le das una estructura a eso, pues puedes estarte toda la vida editando. Pues bien, un zoom son información de Biblias más adelante. Pues, ay, qué pena que se quedan aquí como puedes repetir de cómo generar una Biblia. Es que ese es otro tema, fíjense. Igual hacemos algo de las Biblias. Les recomendamos que le den like a la página de Facebook de la maestría, que se llama Maestría en Escritura Cinematográfica. A ver si es así. Ay, luego la doy mal. Maestría. A ver, sí, Maestría en Escritura Cinematográfica. Y ahí hacemos eventos continuamente, no nada más en estas épocas con Zoom, hacemos eventos reales. Con todo gusto, escríbanos ahí, denos like, escriban los intereses de cualquier cosa. Y pues para nosotros es increíble estar como compartiendo información y que se vayan acercando poco a poco esto de la escritura. Pues les propongo eso, métanse a la fanpage de la maestría, denle like, pongan estuve en la plática, me gustó, opinen lo que sea, y así ya sabemos quiénes son y podemos hacer ahí un grupito de ustedes, ¿no? Ya los invitaremos siempre que haya algo, estén ahí atentos, ¿no? Porque luego no aparecen la información ahí en los feeds. Y pues bueno, pues mil gracias por acompañarnos, nos agradecen más bien a ustedes, a nosotros nos encanta poder compartir todo esto. Espero que si están aquí es porque tengan algún interés de escribir, pues háganlo real, échenle muchas ganas el comentario de Carlos, no lo dejen, pues no dejen su interés, ¿no? Pónganse a escribir, hay un montón de información por ahí perdida, si se quieren acercar a algún programa académico, encantados, me pueden contactar a mí vía esa fanpage, yo les platico largo y tendido de qué se trata todo, pues son increíblemente enriquecedoras las charlas virtuales y presenciales de la UC, apúntense. Gracias Alicia, ya nos está haciendo ahí, les está extendiendo la invitación, en palabras de alguien más. Pues un aplauso a Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Y pues disfruten, cuídense, lávense las manos. Muchas gracias. A ustedes. Lávense las manos. Gracias, bye. Gracias, bye. Gracias a todos por su tiempo.